Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Y leeremos en el versículo 1. Aleluya. Y nos dice así la bendita palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y a uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te suplicamos, te imploramos que puedas hablar a nuestras vidas y que nos edifiques con tu bendita y poderosa palabra. Trae, Señor, discernimiento, entendimiento, para que consideremos el consejo tuyo, Padre, en esta mañana. En el nombre maravilloso de Jesucristo lo pedimos y decimos todos un amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, a mí me encanta, me fascina el mensaje expositivo. Y cuando hablo de mensaje expositivo me refiero a ir analizando palabra por palabra el texto bíblico. Por ejemplo, cuando comenzamos acá y dice: cuando se acercaban a Jerusalén. Si todo lo que nosotros tuviéramos fuera el Evangelio de Marcos, pensaríamos que este fue el primer viaje de Jesús a Jerusalén. Mas sin embargo, ustedes saben que tenemos 4 evangelios: el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. Ya en algunas ocasiones les he explicado la razón por la cual se escribieron 4 evangelios. Pero como siempre hay gente nueva en la iglesia, gente que va comenzando en el camino del Señor, y es necesario que todos lleguemos al conocimiento. El conocimiento que algunos de ustedes ya viejos tienen, los nuevos tienen que irlo adquiriendo también. Y cuando hablamos de 4 evangelios, simplemente es porque el Señor estaba escribiendo un evangelio a diferente destinatario.
Por ejemplo, hablamos que Mateo fue escrito para los judíos. Y por esa razón, en el Evangelio de Mateo, encontramos muchas veces la expresión para que la escritura se cumpliera. Para que la escritura se cumpliera, porque el propósito de Mateo es que los judíos llegaran al conocimiento de que Jesús era el Mesías prometido en todas las escrituras del Antiguo Testamento. Esa era la razón. Cuando llegamos a Marcos, que es un evangelio corto, apenas 16 capítulos, es dirigido a los romanos, a ese tipo de personas que les gusta que uno vaya al grano, que no ande poniéndole mucha salsa a la comida, sino que se vaya directo. Por eso Marcos va directo, no hace muchas explicaciones ni ahonda mucho, sino que va a lo directo, porque los romanos eran de esa manera. Entonces el evangelio de Marcos es dirigido a los romanos. El evangelio de Lucas, que por cierto ustedes saben que lo escribe el médico amado Lucas, el único escritor gentil del Nuevo Testamento, el único escritor gentil, y que escribe el evangelio de Lucas y también escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que sus escritos tienen un destinatario en particular que se llama Teófilo, el amado Teófilo, una persona de importancia griega. Ya de ahí se deduce que el evangelio de Lucas fue dirigido a los griegos, Y el evangelio de Juan, que es un evangelio universal, general, es dirigido a la iglesia. Por eso es que en el evangelio de Juan nosotros encontramos muchas veces la expresión sabemos. Nosotros no somos ignorantes, nosotros sabemos. Nuestra fe no es una fe ciega. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros sabemos qué ha pasado con nuestros pecados. Tenemos seguridad porque sabemos. Bueno, cuando llego aquí a este evangelio de Marcos, cuando se acercaban a Jerusalén, insisto, uno pudiera pensar que esta es la primera vez que Jesús está llegando a Jerusalén. Pero el evangelio de Juan nos narra, nos dice de varias ocasiones anteriores que Jesús había llegado a Jerusalén. Jesús era un judío. Jesús no era gentil. Jesús era de ascendencia judía. Y ese es el gran odio que Satanás y el sistema mundial tiene contra el pueblo de Israel. Porque la salvación no vino de los griegos, la salvación no vino de los romanos, la salvación no vino de los americanos, la salvación viene de los judíos. Y Jesús era judío, pero no solamente era un judío normal, sino que era un judío piadoso. Cuando digo judío piadoso, lo vemos nosotros que al Señor le encantaba viajar a las grandes fiestas de Jerusalén. Jesús estaba presente con sus discípulos a tal grado que en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, sus hermanos, no se alarmen católicos, sus hermanos, hijos de María y de José, le preguntan a Jesús: ¿no vas a subir a la fiesta? ¿Vas a subir a la fiesta o no vas a subir a la fiesta? Y Jesús, eso era indicativo que Jesús subía a las fiestas, pero Jesús no llegaba a quedarse ahí en el pasillo de la iglesia a estar hablando con los demás. No se quedaba afuera donde venden las pupusas. A Jesús le iba al templo para adorar a Dios, a su Padre. Aleluya. Pero ahora, este es el último viaje desde la Galilea hacia Jerusalén. El Señor lo sabe, porque Él lo sabe todo. Y Él sabía que era su último viaje. No solamente sabía que era su último viaje, pero sabía que la cruz lo estaba esperando. Y Él, a pesar de todo eso, el Señor se dirige como un triunfante
hacia Jerusalén. Me encantan las palabras de Jesús cuando dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque el ser orgulloso o engreído o soberbio te hace ser victorioso por un momento. Por un momento. Pero el ser humilde te hace ser victorioso toda la vida. Algunas veces uno piensa que estirando el cuello uno va a tener una vida victoriosa. Usted puede ser victorioso por un segundo, un momentito, pero Jesús fue triunfante toda la vida. Triunfante toda la vida. Se dirige hacia Jerusalén. Y ahora dice que se para frente al monte de los olivos. El mismo lugar de donde Jesús ascendió a los cielos. Jesús ascendió a los cielos. Oiga la palabra ascendió. No, a él no lo ascendieron. Él ascendió a los cielos. El mismo principio que enseñé el viernes. Solo Jesús resucitó. Los demás fueron resucitados, pero solo Jesús resucitó. Solo Jesús ascendió a los cielos. Todos los demás seremos ascendidos a los cielos. Pero en él había un poder en él que lo hizo resucitar de los muertos y que lo hizo subir al trono al cual él pertenece, el trono de gloria. La Biblia es enfática cuando dice que cuando él regrese, regresará al mismo lugar de donde fue ascendido, al monte de los olivos. Inclusive la Biblia profetiza que el monte se va a partir en dos cuando Jesús ponga su pie en el monte de los olivos. Bueno, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos mientras se preparaba para entrar a Jerusalén. Insisto, es el último viaje hacia Jerusalén. Y él cuidadosa y deliberadamente envió a sus discípulos para hacer los preparativos para su entrada a la ciudad. Hacer los preparativos para la entrada a su ciudad. Hallaréis un pollino atado. Jesús nos tenía que ir para saber que allí había un pollino atado. Jesús lo sabía, que allí había un pollino atado. ¿Entendió lo que digo? Es decir, Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, al punto que cuando los fariseos cavilaban dentro de ellos, y cavilar significa solamente hacer gesto, y el Señor le decía: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Y por qué estás diciendo? Y aquellos se quedaban todos sorprendidos. Pero es que si no hemos dicho ninguna palabra, solamente movimos la boca. Pero el Señor conoce nuestros pensamientos. Aleluya. Así que hallaréis al pollino, y hasta le dice que estaba atado. Le dice que el pollino estaba atado. Y él deliberadamente escoge a un pollino joven. Es decir, un asno joven. No un semental. No un burro. Tampoco entrar a pie. Sino que elige a un pollino joven deliberadamente. No escoge a un semental, que es un caballo de guerra. No entra en un caballo de guerra. No. Aleluya. Sino que escoge a un pollino, porque él venía como un hombre de paz. En otras palabras, Jesús no vino a Jerusalén como un general para conquistar, pero vino como un siervo para padecer. Pero al mismo tiempo que venía como siervo, él venía triunfante como rey.
Aleluya. Bueno, el detalle está de que los discípulos, los dos discípulos, Jesús hasta les dice lo que le van a preguntar cuando lo estén desatando. Cuando ustedes lo estén desatando, le van a preguntar que por qué lo están desatando. Maravilloso nuestro Señor. Conoce todos los pormenores. Usted no sabe lo que va a suceder hoy después de que termine este servicio o lo que puede pasar hoy en el servicio, pero el Señor lo sabe. Así que le van a preguntar y cuando les pregunten ustedes van a contestar. El Señor les da la indicación, lo que tienen que contestar. Díganle, Jesús lo necesita. Jesús lo necesita. Bueno, antes de llegar ahí, quiero que hablemos un poco sobre lo que está pasando. Porque los rabinos, es decir, los líderes religiosos que enseñaban la palabra en los tiempos de Jesús, tenían varias teorías diferentes de cómo el Mesías iba a entrar cuando llegara a Jerusalén, basándose en dos escrituras diferentes, una en Daniel, capítulo 7, versículo 13, donde dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Los rabinos interpretaban que cuando el Mesías viniera, iba a venir como un conquistador majestuoso. Y los judíos así lo esperaban. Y los rabinos así lo esperaban. Israel así todavía lo sigue esperando, como un conquistador victorioso. Mas sin embargo, cuando nosotros leemos a Zacarías en el capítulo 9, versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Alaban a Dios, hermanos. Bueno, esa confusión, escuchen, de la interpretación de las escrituras, llevó a los judíos a rechazar a Cristo, a no recibirlo cuando el Mesías vino. Porque el Mesías vino por primera vez a la tierra hace 2000 años, así como Zacarías lo había profetizado. Pero nosotros lo estamos esperando y regresará de nuevo a la tierra, como Daniel capítulo 7 versículo 13 lo había profetizado. El no entender que venían dos venidas, dos advenimientos, los hizo a los judíos tomar una mala interpretación de las escrituras y no recibir al Mesías cuando vino a ellos. Ellos lo esperaban como conquistador, pero Jesús vino humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, y no lo recibieron. Pero por supuesto los planes del Señor son súper perfectos. Y esa era la razón que se necesitaba para que usted y yo, como pueblo gentil, al ser rechazado por los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, derecho de ser llamados los hijos de Dios. Aleluya. En los días de Jesús, algunos judíos reconciliaban porque ellos se encontraban con las dos profecías y decían: bueno, ¿y entonces cómo va a venir? ¿Viene como rey triunfante o viene como rey humilde? ¿Cómo es que viene? Así que cuando uno ahonda en el tema, se da cuenta que los rabinos en aquel tiempo reconciliaban esto al decir que el Mesías vendría humilde hacia un Israel indigno, que vendría humilde hacia un Israel indigno, pero que iba a venir de una manera poderosa para un Israel digno,
Pero ya que Israel se consideraba digno, los judíos se consideraban dignos, no indignos. Así que para ellos es que Jesús iba a venir de una manera triunfante. Así lo esperaban. Y por eso le preguntaban: ¿qué señal haces para que nosotros creamos en ti que eres el Mesías? Y Jesús dijo: la única señal es que les voy a dar es que así como el profeta Jonás estuvo en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre descenderá también ahí y luego se levantará triunfante. Aleluya. Bueno, ahora aquí hay una expresión. Como les digo, a mí me encanta estudiar la Biblia, verso por verso, palabra por palabra. Dice: en el cual ningún hombre ha montado. En el cual ningún hombre ha montado. Me encantan los dos tipos de comentarios. Porque ustedes que han sido cowboy, vaqueros. Yo nunca fui bueno para andar a caballo. Only one time. Solo una vez me subí a un caballo y me botó. Y desde entonces ya no volví a probar. Me dejó en una curva. Yo salí para aquel lado. Dios mío, pegué un solo zapotazo. Y nunca más me he vuelto a subir a un caballo. Pero bueno, ustedes saben que cuando un animal nadie se ha subido en él, no es fácil subirse. No es fácil subirse en un caballo que nadie se ha subido. ¡Ja! Terrible. Entonces, así que algunos lo interpretan que simplemente esa iba a ser una señal más, que el pollino no iba a dar ni un solo problema, porque el que se iba a subir sobre él era el que lo había creado y él tenía que estar sujeto al creador. Pero me encanta lo que dice Ironson, porque este comentarista dice que simplemente también lo que podía significar era que nunca lo había montado un hombre. Que para Jesús no había problema que lo hubiera montado alguien de los humanos, porque Él es el único que podía llamarse hombre en el sentido total de la palabra. Allá el profeta en el Antiguo Testamento dice que el Señor dijo que se buscaba a un hombre que se pusiera en la brecha. Un hombre. Diógenes Laercio, el gran filósofo griego, salió con una lámpara de vela de aceite a mediodía al parque público. Y cuando le preguntaron que qué buscaba, él dijo: busco un hombre. Todos se quedaron viendo, los que estaban en la plaza, los hombres que estaban reunidos se quedaron viendo uno a otro. Y dijo: pero si aquí estamos nosotros. Le dijo: ¿ustedes son hombres? ¿Ustedes son hombres? Les dijo. Sí, somos hombres. Me encanta, léanla esa parte, porque le dijo: bueno, ¿y qué es un hombre? Les dijo. Un hombre, por ejemplo, vamos a hablar, un hombre, le dijo, es aquel que tiene palabra. ¿Ustedes tienen palabra? ¿Cumplen lo que prometen? ¿No fallan en lo que prometen? Mejor hasta ahí lo dejamos. El tema. Es decir, la palabra hombre, a mí me encanta sentirme que soy hombre. Y le doy gracias a Dios que me hizo hombre. O sea, en mí yo no tengo dudas. Yo no muevo el café con la mano aquí en la cintura. Yo no tengo dudas de que soy hombre. Pero la palabra hombre, con mucho respeto lo digo a todos los varones que están aquí, es una palabra muy grande, fuerte. Aleluya. Donde prácticamente muchos no deberían llamarse.
Aleluya. Aleluya. O sea, hombres débiles que acusáis a la mujer sin razón sabiendo que sois la ocasión. Hay unos hombres, ¿han visto ustedes? No voy a salir un ratitito del tema, pero unos debiluchos que lloran por todo. Se les salen los mocos por todo, se arrastran por todo. Dios mío, que con cualquier cosa ya están en el rincón de una cantina. ¿Deberían llamarse hombres? Aleluya. Aquellos que las mujeres los mantienen. Que las mandan a vender tamales y pupusas para mantenerlos. ¿Por qué respiran hondo ustedes? Aleluya. Aleluya. Por eso cuando el Señor dijo que ningún hombre lo ha montado, porque aunque alguien se hubiera montado, no alcanzaba la medida de llamarse. Este es un comentarista el que dice eso. Yo solamente soy un speaker, una bocina de lo que este gran comentarista dice. Aleluya. Algunos se ponen nerviosos. Bueno, ellos entonces fueron a traer al pollino. Y aquí hay una palabra maravillosa, porque dice que cuando lo estaban desatando, vienen y les preguntan, aleluya, que por qué lo estaban desatando. Y la respuesta de ellos es tal como Jesús les mandó. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Así que, ¿por qué lo están desatando? Porque el Señor lo necesita y Él lo devolverá. Ahora, observen la autoridad de Jesús, que los dueños del pollino con sola esa palabra dejaron que se llevaran el pollino, y se quedaron tranquilos. Es que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de nuestra casa. Él es el dueño de nuestros terrenos. Él es el dueño de nuestros carros. Él es el dueño de todo lo que tenemos. Él es el dueño. Nosotros nada más somos mayordomos, administradores. Y que si somos buenos mayordomos y buenos administradores, Él nos va a dar más en nuestras manos para que podamos seguirlo administrando. Pero si no somos capaces de administrar lo que tenemos, nos lo va a quitar, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mi abuelo y mi abuela usaban una expresión. Allá en El Salvador al dinero se le llama pisto, ¿verdad? En México pisto es tomar, pistear, dicen. Pero allá en El Salvador al dinero se le llamaba pisto. Y decía mi abuelo y mi abuela, pisto llama pisto. Es decir, que el que tiene le llega más. Como que el dinero, no ando nada aquí. Como que el dinero está, llame. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero lo que nosotros no entendemos es que la felicidad del hombre no consiste en la cantidad de bienes que tiene. La felicidad del hombre se debe a que Cristo mora en su corazón. Pero lo importante aquí es que dice,
Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado. Hacer las cosas como Jesús nos manda que las hagamos. Si usted y yo hacemos las cosas como Jesús nos manda que las hagamos, va a haber victoria y va a haber bendición. Pero si las hacemos como Jesús manda que las hagamos, no trate usted de cambiar las cosas que Jesús ha ordenado cómo se deben hacer. No procure cambiarlas. No procure hacerlas diferentes. Si seguimos haciendo las cosas como Jesús nos ha mandado, nuestra vida va a ser una vida de éxito. Aleluya, aleluya. Algunas veces mis conceptos y mis opiniones son irrelevantes. Usted puede opinar todo lo que quiera, pero eso es irrelevante cuando se trata de la palabra del Señor. Aquí las cosas se hacen como Dios quiere que se hagan. Bueno, ahora pasamos a la otra parte de este mensaje, cuando dice que muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. En lo personal a mí me encanta esta escena. Me encanta porque ustedes saben que en el ministerio del Señor se clasifican sus 3 años como el primer año, como el año de la popularidad. El año de la popularidad. Cuando Jesús aparece en el escenario, Jesús era sumamente popular. Llegaba a Capernaum y la gente lo estaba esperando. Apenas se daban cuenta que había llegado, estaban los enfermos, estaban los cojos, los paralíticos y todos los necesitados, y Jesús los atendía a todos. El año de popularidad, el año de miel, así como los recién casados. Primero son los años de miel, decía mi abuela, y luego son los años de hiel. O dígame usted, ¿quién de ustedes no se arrepintió de haberse casado? A ver, sean sinceros, hablen hoy o callen para siempre. ¿Quién no se ha arrepentido alguna vez de haberse casado? Me dijo alguien muy cerca de mí, me dijo, yo fui feliz hasta que me casé. Los años de miel y los años de hielo. Así que el primer año del ministerio de Jesús fue un año maravilloso. ¿El año de qué? No, pero ¿cómo le llamamos? El año de popularidad. Él era popular. El año popular. Eso es como cuando a nosotros nos enviaban a diferentes iglesias en El Salvador. Recién que uno llegamos a una iglesia llamada el Plan del Pino El Salvador. Nos estaban esperando con una gallina patas arriba, asada, con un tremendo caldo y con Dios santo. Desde el día que llegamos, Dios mío, y yo le dije a la hermana Doralicia, esta misma hermana que nos está esperando con esta tremenda comida, va a ser la que nos va a clavar puñales por todos lados. No diga eso, me dijo. ¿Y por qué dice eso? Porque simplemente lo que quiere es hacer puntos con nosotros. Y el día que no hagamos las cosas como ella dice, le dije, ese día la cacique se va a levantar contra nosotros. Dicho y hecho. Así sucedió. Bueno, pero es que cuando uno llega a la iglesia, imagínense nosotros aquí que yo ya tengo 30 y pico de años de estar con ustedes. ¿Qué miel puede haber ya? Aleluya, aleluya. Pero dije que me encanta esta escena, me gusta mucho, porque el tiempo de la popularidad del Señor pasó y luego vino el año de controversia. El año de controversia donde unos estaban a favor
y la gran mayoría estaban en contra. Escuche lo que estoy diciendo en esta mañana, que cuando la gente oía, unos pocos estaban a favor de Jesús y la gran mayoría estaba en contra. Por eso va a encontrar usted que cuando Jesús hacía, y algunos creyeron, y algunos le siguieron, algunos, pero la gran mayoría lo rechazaba. Aleluya. Dice que un cura del pueblo era gran amigo del pastor. Y el pastor tenía una iglesita pequeñita como de unos 40 miembros, 50 miembros. Y era bien amigo del sacerdote del pueblo. Y para un viernes de Semana Santa iba pasando la gran procesión que cubría 2 cuadras. Y llevaban aquella tarima como 20 y algo de hombres ahí, que se van moviendo de esta manera, como que va bailando aquello arriba. Uno los entrena, que así tienen que hacer los que van portando. Hasta uno les pone nada más una viga, porque a mí me tocó hacerlo, y tienen que ir con este vaivén, y tienen que seguir el mismo paso, porque si no, peligroso se cae la imagen. Entonces, cuando el pobre pastorcito, cuando venía la gran multitud, lo que estaba hablando en el sermón, nadie lo oía por la gran bulla que venía. Le dijo: hermano, vamos a suspender un ratito el cultito, le dijo, porque así hablan los hermanos: cultito, diosesito, hermanito. Y le dijo: y después, cuando pase esta multitud, seguimos. Entonces vino el pastor, se asomó a la puerta del templecito, y cuando iba pasando el cura, le dijo: mi amigo pastor, mi amigo señor cura, le dijo, ¿se da cuenta qué gran manifestación de fe? ¡Qué multitud la que va aquí conmigo!, le dijo. Mire usted con esos 3, 4 pelones que tiene adentro, le dijo. Sí, señor cura, le dijo, tiene razón, pero no se le olvide, le dijo, que en el diluvio se perdió la multitud. En Sodoma y Gomorra se perdió la multitud. Allá en Egipto se perdió la multitud. Y en el futuro también se va a perder la multitud, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este era el año último del ministerio de mi Señor Jesús, y se le llama el año del rechazo. El año del rechazo, donde muchos querían deshacerse de él. Estoy hablando que nuestro Señor Jesús fue despreciado y rechazado. Y usted puede imaginarse, ¿quién se atreve? ¿A dónde está para romperle la nariz porque rechazó al Señor? ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Cuántas veces lo rechazamos y lo despreciamos? Y todavía, ya siendo creyentes, lo seguimos despreciando y lo seguimos rechazando. Por eso digo que esta escena a mí me conmueve, porque muy a menudo, dicen, las multitudes que lo adoraban le seguían únicamente para obtener algo de él. Así como cuando el culto antes de las 8 se llenaba mucho. ¿Se acuerdan ustedes por qué se llenaba? Antes del COVID. ¿Por qué se llenaba? Hablen hoy o callen para siempre. Por el tremendo buffet que preparaban. Dios mío, habían hermanos que ya habían adoptado el culto de las 8. Les tocara el culto, no les tocaba. Yo a los mismos veía siempre. Ya desde las 7 haciendo cola ahí. Aleluya. Y no tenemos que buscar al Señor por el pan que nos da o por los peces que nos da, sino por las bendiciones espirituales que nos proporciona. Así que muchos de los que le seguían, y la gran pregunta es, ¿por qué esta multitud que le seguía al Señor? ¿Cuántos estaban en la cruz? ¿Cuántos lo siguieron hasta la cruz? Aleluya, porque algunos siguen al Señor para que les ayuden a pagar la renta. Otros siguen al Señor por la comida que se les da en la iglesia.
por la ofrenda que se les da. Aleluya. El Dios que nosotros tenemos es un Dios rico y maravilloso. Y ningún cristiano debería andar mendigando ni pidiendo, porque si es un cristiano honesto, trabajador, Dios lo va a bendecir grandemente. Pero ahora era diferente. Ahora es diferente porque le están dando al Señor atención y honor. Utilizaron sus vestidos para hacerle un asiento sobre el pollino. Y luego dice que cortaban ramas y le tiraron una alfombra roja, porque ahí va pasando nada más y nada menos que el creador del universo, el rey de todos los reyes, el señor de todos los señores, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya. Si nosotros consideramos el valor de la ropa que tenía en aquel tiempo, la gente no tenía más que la ropa de dominguear y la ropa de trabajar. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de esa época en sus pueblos, en sus cantones, ¿ah? Que teníamos la ropa de dominguear, que esa, viniendo el día domingo, la volvíamos a colgar y nos la volvíamos a poner hasta el siguiente domingo, porque tampoco se iba a estar lavando mucho. ¿Por qué no se lavaba mucho? Para que no se desgastara. Hasta cuando ya se la había puesto unas 8 veces la persona. Ay no, dice el hermano. Hasta entonces se lavaba. ¿Ah? Estaban los zapatos de dominguear y los zapatos de trabajar. Por eso yo aguanté duro, porque yo tenía los burros viejos y los burros nuevos. Los burros nuevos eran para ir a la escuela y los viejos eran para ir a la finca. Y algunas veces a mí cuando oía que aquella pelota estaba dando que pum, ay, yo sentía la gran, abuela, deme la tortilla en la mano, es que la pelota ya está sonando, abuela. Y me iba para jugar fútbol y se me olvidaba. Mi papá venía de allá de la finca y solo me le quedaba viendo a los zapatos. Ay, Dios mío, yo quería llegar noche, por más noche que llegaba. Ah, ya llegaste, vaya, hincáteme, sí. Por los zapatos que no me los había quitado. Aleluya. Pero bueno, continuemos con esto, por favor. Lo que estoy diciendo es que la ropa tenía un valor tremendo, y el hecho que la hayan puesto para que el Señor se sentara en ella, sobre ella, indicaba el honor y la atención que le estaban dando a nuestro Señor y Maestro. Y aquí entramos ya a la última parte, porque dice que los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Durante toda la mayor parte del ministerio del Señor, siempre que hacía un milagro les prohibía que lo declararan. Cuando lo querían hacer rey, el Señor se escapaba. Aleluya. No, nosotros oramos por alguien que tiene dolor de cabeza y el Señor le quita el dolor de cabeza. Testifique, varón, que yo fui el que oré por usted, que yo fui el que le puse las manos. ¿Se han fijado ustedes? Ahí está el siervo que oró por mí. Y el Señor decía: a nadie se lo digan. A nadie, a nadie, a nadie. No, ahora usted está regalando algo y ahí está con el teléfono. A ver, póngase aquí a la parmilla, ponga lo que le estoy dando. Ahí los vestidos viejos que le estoy dando que ya no me quedan. Aquí repartiendo, compartiendo con el necesitado. Y el Señor todo lo hacía. No quiero que sepa, que nadie sepa. Por eso es interesante lo de hoy,
Porque hoy el Señor no les prohibió, ahora los dejó cantar, porque el Señor le dijo que si ellos no lo hacían, las piedras iban a empezar a cantar y las piedras iban a empezar a alabar su nombre. Y aprovecho para decirle, si usted no lo alaba, el Señor no va a querer que usted lo alabe a la fuerza. Lo que sale de nuestro corazón tiene que salir voluntario para Él. Si lo alabo, tengo que alabarlo voluntariamente. Si levanto las manos, tengo que levantarlas voluntariamente. Si alzo mi voz, tengo que alzarlo así voluntariamente. Aleluya. Aleluya. Yo, como soy así medio calmado para adorar a Dios, lo adoro con todo mi corazón, pero no soy dado mucho a la emoción. Y más de alguna vez han ido a sacarme, a agarrarme las manos, y la persona está ahí dándole, y como que me dice: rebelde, ¿por qué no saltas? Y yo me le quedo viendo. Se agacha y se va. Allá en el mundo sí, llegaban: ¿me concede esta pieza, por favor? Aquí el punto está: si usted lo alaba como lo alaba y lo adora, alábelo y dése gusto. Usted tiene libertad para adorar al Señor como el Señor le ponga en su corazón. Pero no pretenda que el que está a la par suya o el que está delante no se preocupe si aquel no lo adora como usted lo adora y no lo alaba como usted lo alaba. Es su bronca. Aleluya. Le ponemos la Biblia de 20 libras en la cabeza. Que te muevas, te digo. Aleluya. Yo tengo que ser dócil al Espíritu de Dios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ya estamos terminando. La palabra Hosana, ¿qué significa? La palabra Hosana, ¿qué significa? ¿Cómo? Hosana, ¿qué significa? Bendito el que salva. Pero también es la misma traducción de la palabra aleluya. Es decir, praise the Lord para los gringos. Praise the Lord. Praise the Lord. Alabado sea Dios. Hosana significa alabado sea Dios. Hosana es adorar, es alabar a Dios. Y cuando digo Hosana, estoy diciendo alabado sea Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta declaración de la multitud tenía su base en el Salmo 118, del versículo 19 al 20. Abríme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré allá. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es importante que alabemos a Dios como Él quiere ser alabado. Por ejemplo, en Oseas 14:2, llevad con vosotros palabras de súplica
Y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es decir, ahí está hablando de alabarle con mis labios, adorarle con mis labios, alabarle con mis labios. Es decir, ¿cómo es posible que yo grite y cómo es posible que yo alce la voz en otras partes y en la casa de Dios no quiero levantar la voz, alzar la voz y alabar a ese Dios maravilloso? ¡Aleluya! ¿Cómo le grita usted a su señora allá? ¿Cómo le grita a su marido allá? Y en la iglesia ni pío dice. Aleluya. Eso está como cuando a mí me gusta nada más cantar aquí arriba y gritar aquí arriba, y cuando estoy abajo estoy hasta con las manos así y no hago nada para Dios. Aleluya. Tengo que alabar a Dios como Él quiere que sea alabado. En el Salmo 102 dice: venir a Él con cánticos, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Alabad, bendecid su nombre, bendecid su nombre con regocijo, con cánticos. Aleluya. No estoy, para que ustedes lo sepan, pero yo me levanto cada mañana siguiendo la costumbre hebrea. Me levanto por la derecha, no por la izquierda. Y no me pregunte por qué. Solamente son las cosas que he leído en la Mishnah, que uno tiene que levantarse hacia la derecha. Hasta cómo tiene que estar puesta la cama de uno es importante. Jamás la cabeza debe apuntar al norte, nunca. Se va a volver más loco de lo que es. Y cuando uno se levanta a la derecha, lo primero que hace es levantar la mano también y adorar a Dios. Así que me levanto y lo primero que hago es alabaré. Y estoy bañándome, alabaré a mi Señor. Y como no tengo guitarra ni música, bum, 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 bum. Ahí estoy. Es decir, estoy agarrando el día con alegría. No amanezco bravo, que dónde están las llaves, que dónde está la ropa, que no, amanezco alegre. Me oyeron amargados. Aleluya. Si no me levanto de esa manera, yo sé que este día va a estar difícil, ese día va a estar duro, y si no lo agarro bien, Él me va a agarrar bien a mí. Y ahí voy a tener el día, solo a mí me pasa, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. Agarre bien el día, levántese alegre. Que solamente 3 pelos tiene. Diga: hoy me voy a peinar con caminito a un lado, 2 para aquí y 1 para allá. Siguiente día amanece con 2. Hoy me peino en medio, 1 para aquí y el otro para allá. El tercer día amanece con 1. Bueno, hoy para atrás, pero no hay para más. El cuarto día amanece sin ninguno. Hoy no me peino. Así es la vida. Aleluya. Terminamos. Salmo 134:2. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Alzad vuestras manos al santuario. ¿Hacia dónde oran los judíos? Hacia Jerusalén. Y
Si nosotros estamos aquí y sabiendo que aquí es el norte y allá es el sur, y aquí es el este y aquí el occidente, ¿hacia dónde tendríamos nosotros que orar? Si tomáramos literalmente el versículo, tendríamos que orar con nuestras manos dirigidas hacia Jerusalén. Pero como ahora no hay tabernáculo, no hay santuario, en aquel tiempo era porque ahí estaba el santuario, hacia el este. Ningún judío oraba hacia el sur o hacia el norte o hacia el oeste, sino hacia el este. Ahora nosotros sabemos que nuestro santuario está arriba. Y nunca se canse de bendecir el nombre de Dios. Bendígalo, bendígalo, bendígalo. Yo vengo manejando, yo vengo diciendo: bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres. No me canso de bendecir el nombre del Señor. Póngase de pie en esta mañana. Recuerde que por la tarde les hablaré un poquito sobre esa preocupación que hay del día de oscuridad. Y no es para asustarlos, solamente para que ustedes estén informados. El 8 de abril viene ese volado. Pero le di importancia cuando vi que de parte del mismo gobierno